Y lo primero que vamos a hacer es orar. Orar porque se lleven toda la claridad, se lleven todo el espíritu y todo lo que Dios quiere decirnos hoy a cada una, ¿sí? Vamos a orar. Pues bendito Padre, una semana más. Te bendecimos por lo que nos permites vivir, por lo que vas sembrando en nosotros día con día, por lo que nos rodeas, por este nuevo día, Dios, por haber sabido elegir, porque podíamos estar en muchos lados, pero escogimos, Señor, venir a tu lado, oír tu palabra, llenar nuestro corazón, y yo creo que eso solamente viene de ti. Gracias, Dios, porque en nosotros no hay nada bueno, no hay nada que tú no produzcas. Así que en el nombre de Jesús ponemos esta enseñanza, esta instrucción en tus manos para que tú te glorifiques con ella y tu Espíritu precioso se mueva con libertad en este lugar, trayendo el mensaje que tú quieres que cada una reciba. Bueno, ya que comentaron qué cosas tan hermosas vivimos en el retiro, ahora viene una pregunta muy importante. ¿Qué se hace con lo que recibes? ¿Qué se hace cuando algo se te hace muy grande, muy real? ¿Qué se hace? Bueno, se pueden hacer tres cosas. Y tú la vas a elegir. Pedí que te dieran un detallito, un rico chocolate. ¿Sí? Este rico chocolate, puedes hacer tres cosas con él. Puedes abrirlo y comértelo. Está muy rico. Puedes guardarlo para el rato. O puedes desecharlo y decir, yo estoy a dieta, no como dulce. ¿No? Pues es que, ¿sabes por qué? ¿Por qué lo quise así de real? Porque eso puedes hacer con lo que recibimos. Puedes comértelo, saborearlo, pero puedes decir, ahorita no es tiempo, para el rato. O puedes decir, esto no es para mí. Cualquiera de las tres cosas. Y yo no sé si te diste cuenta ahorita en la oración, y en todas las oraciones que decimos algo que a veces no tomamos en cuenta. Oramos y finalmente decimos, todo esto, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, amén. Porque estamos reunidos aquí por el nombre de Jesús. El motivo de esta reunión no es social, no es un rico desayuno, no es vernos con las amigas, que todo eso está muy padre. Pero el verdadero motivo es el nombre de Jesús. El nombre que es sobre todo nombre. Y igual que ustedes, cuando llegué del retiro, no quería que se me escapara nada. Ciertamente ahí estaba un manual para guiarme nuevamente, para revisar las tareas, pero algo había en mi corazón que se había encendido y que yo no quería que se apagara. Y todo orado en el nombre de Jesús. La misión de Jesús en su tiempo en la tierra la dejó muy marcada, muy establecida a través de un versículo. En el versículo del Evangelio de Juan 17:3. El Evangelio de Juan 17:3. Y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el Dios verdadero. Jesús vino a presentarnos al Padre. Su misión era esa,
que lo conociéramos. Todo esto que hacemos, todo lo que la iglesia nos da y nos proporciona, son herramientas para conocer al Padre. Cada día tenemos más conferencias, predicaciones, reuniones, retiros. Todo eso tiene un fin: que te conozcan a ti, el Dios verdadero, al Dios de la Biblia. ¿Y sabes por qué? Porque Él es la fuente de vida. Él es la fuente de vida. El hombre natural, el hombre que no tiene a Dios, la persona que no lo ha conocido de manera personal, difícilmente sabe su condición. Difícilmente sabe su necesidad. No lo conoce. La Biblia dice que está muerta, porque la paga del pecado es muerte. Entonces, las personas con las que luchamos afuera son zombies, son muertos. Es importante que conozcan al Dios que despierta, al Dios que da vida, al Dios que vive y que está en nosotros. Pero en su nombre nosotros recibimos el Espíritu, que nos traduce y nos es intérprete de la palabra de Dios, porque gracias a eso la podemos entender. Muchos se han pasado la vida hojeándola con el ánimo de destruirla y no han podido, porque no tienen el Espíritu de Dios, no la comprenden. Y te pueden decir y rebatir: es que la Biblia no se entiende. No la leo porque la abro y no sé qué quiere decir, porque no tienen su espíritu, pero nosotros sí lo tenemos. Gracias a Dios que nosotros sí lo tenemos. En este retiro vivimos momentos claves, momentos importantes. Y déjame decirte yo cómo vivo mis momentos importantes. Al salir, sabes que nadie más oyó más que tú. Tu esposo no oyó, tus hijos no oyeron, tus amigos no oyeron, tú. Y llevas aquello caliente en tu corazón del Espíritu recibido y quisieras que nada lo apagara. A veces yo lo imagino, cuando lo pienso, como que llevo una vela y cuando la estás tapando así del aire, porque de acá le soplan, de acá le llega y tú no quieres que nada te la apague. Quieres de veras, sales con la voluntad de hacer lo que acabas de aprender, ¿verdad? Pero aquello se mueve con las circunstancias y te quiere sacar de lo que acabas de aprender. Otras veces lo imagino como cuando hay un huracán y tú estás agarrada de la palmera y por acá te sale el aire y por acá vuelan las sillas, pero tú estás agarrada al tronco de la palma o de algo fuerte para que no te lleve en toda la bola. Yo creo que así es salir cuando traes algo grande que no quieres que te sea arrebatado. Cuando quieres hacer las cosas bien, de veras bien de corazón. Cuando vas con una convicción salida, como ahí, donde ya oíste, ya entendiste, ya traes material, pero sales sola. Y llegas a tu casa y las circunstancias son las mismas. El esposo es el mismo, los hijos reaccionan igual, nadie trae lo que tú tienes, lo que tú acabas de recibir. Pero esa es una realidad para todas, para todas. Entonces, yo sé que esta clase debería de ser para terminar el tema de la amargura, y va a ser si tenemos la chance. Quedaba lo último. Pero creo que es importante cerrar bien lo que acabamos de recibir, verdaderamente para que no se pierda, sino que siga de anclaje para las siguientes raíces que queremos quitar. Porque ya tenemos una forma,
ya hay unos pasos, ya nos dijeron cómo, ¿sí? A mí se me hace mucho esto de las 7 raíces, muy parecido a lo que la abuelita decía como los 7 pecados capitales, muy mencionados. Esto es lo que atrapa al hombre. Estas 7 formas son las que tienen al hombre atrapado y no los dejan vivir. Nosotros, igual que la gente de afuera, igual que la persona natural sin conocer a Dios, batallamos, como nos acaban de explicar, con las mismas emociones, con los mismos pensamientos, inquietudes, dudas. Batallamos igual, pero nosotros tenemos una gracia, un poder sobrenatural en el Espíritu de Dios. Pero no somos ajenas a todo lo que se vive afuera. Y cuando yo le decía eso a Dios, cuando yo comentaba a la hora de escribir, porque todo lo hago escribiendo, ya estoy aquí, ¿qué sigue? ¿Cómo empiezo? ¿Qué hago? Sí, platicas en general, como cuando llegan y te dicen, ¿cómo te fue? No, pues estuvo bien padre, la expositora lo hizo muy bien, fuimos muchas mujeres, estuvo rica la comida. Todo eso fue parte de, muy bien. Pero a ver, Dios, siéntame y dime cómo va a estar todo esto, cómo lo voy a organizar, para que no se pierda. Y mira qué tal me dijo. Recuérdate quién soy yo. Aprendimos que la Biblia es un solo libro, de principio a fin. Se dividió para comprensión, pero es un solo libro. El Dios que empezó es el Dios que termina. Él dice, yo soy el mismo ayer, hoy y mañana. No me saquen, por favor. Eso es muy importante comprenderlo. Voy a ver al Dios de ayer. El Dios del ayer, el Dios del Antiguo Testamento, abrió el mar. Les permitió cruzar en seco. Les dio de comer años, 40. La ropa no se desgastó, los zapatos no se acabaron. Abrió el río Jordán, les puso nube para la sombra, les puso fuego para el calor. Ese mismo Dios en el Antiguo Testamento se presenta ante Sara, estéril, incapaz de concebir, con un nombre y apellido. Yo soy el Dios de lo imposible. ¿Habrá algo difícil para mí? Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Pudo guiar un pueblo de millones en el desierto a través de un líder hasta llevarlos a la entrada de una tierra prometida. Y lo logró. Pasaron la tierra prometida y les dijo, ustedes no se preocupen, solamente hagan lo que yo les digo, obedezcan. La lucha es mía, la guerra es mía, la victoria la doy yo. Ese es el Dios del Antiguo Testamento. Y todos lo han leído. Y todos lo conocemos. Cuando me dijo, acuérdate quién soy yo, porque se te olvida que soy el mismo, el mismo que saqué de la esclavitud a un pueblo después de 430 años. Soy el mismo. Ahí estoy.
Es el mismo Dios que dijo, clama a mí y yo te responderé. Y es por esa misericordia y por ese Dios del Antiguo Testamento que hoy tú y yo estamos aquí. Que nos sacó del desierto de nuestra vida, que no nos ha dejado sin vestido ni calzado hasta el día de hoy, que ha provisto, que nos ha alimentado, y que si tienes un poco de conciencia, puedes ver milagros igual de grandes que abrir el mar, que abrir el mar en seco. Y si no te lo puedo demostrar con una palabra, tu vida. Cambiar una vida no puede ningún hombre. El milagro más grande que abrir el mar es cambiar un corazón endurecido. Milagros más grandes, que no se te acabe la ropa que te haya escogido, porque no todos tienen ese privilegio. Él sigue demostrando día con día que es el mismo de ayer, el que tenemos hoy. Pero también nos sigue demostrando que el mismo pueblo que era ayer, que primero clama, llora porque lo saquen de la esclavitud, le ruega, es escuchada su oración y luego los saca, los lleva, les alimenta, les da. ¿Y sabes qué? Todo es poco. Porque empiezan a murmurar. No les fue suficiente. Ahora añoraban su tierra de esclavitud. Querían lo mismo. Igual pasa con nosotros. Somos buenos para recordar lo malo y malos para recordar lo bueno. Y eso se llama ingratitud. Ingratitud. Yo sé que podríamos recibir y vivir con lo que tenemos gozosos si tuviéramos gratitud, si supiéramos reconocer todo lo que Dios nos rodea. Todas las bendiciones que ha venido dando, así como al pueblo por 40 años, las que te ha venido dando a ti por todo el tiempo. Por todo el tiempo. Pero sí es importante recordarlo para poder seguir adelante. ¿Sabes por qué? Porque vas a agarrar nuevas fuerzas. Porque vas a agarrar nuevas fuerzas. Vas a poder decir cuando ores, cuando tú presentes a Dios, ¿sabes quién es mi Dios? Déjame decirte. No sé cuál es el tuyo, pero mi Dios abrió el mar. Mi Dios alimentó millones diariamente. Mi Dios es grande y misericordioso y va delante de mí en las batallas. Y Él prometió que no me dejaría ni un día de mi vida. Entonces yo agarro fuerzas y yo entiendo, empiezo a comprender la grandeza de Dios en mi vida. La grandeza de Dios en mi vida.
Dijo Jesús, esa es la verdad. Por eso vine, para que conozcan a ti que eres el Dios verdadero. Ese es el motivo por el que yo estoy aquí. Y todavía dice más. Gracias a Dios y a nuestros padres recibimos un leve temor de Dios, a sus posibilidades, como nos lo dieron, como nos lo enseñaron para los que no nacimos en cuna cristiana. Pero hay otros que ni estuvieron, papás que se fueron, que no conociste. Sin embargo, estás aquí porque hubo una promesa de Dios. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, el Señor me recogerá. Aunque mi padre y mi madre me dejen, con todo, el Señor no me abandonará. Así que te da la libertad de escoger vivir la bendición o la maldición. Ya no le puedes echar la culpa a nadie, ni porque mis padres no me enseñaron, ni porque no supe, ni porque sí aprendí, ni porque yo ni padre estuve, porque Él te está diciendo, esposo de viudas, padre de huérfanos. Dios uno es. Fíjate qué bendición. Es muy importante el estímulo y la motivación para echarle ganas a lo que sigue. Dentro del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento nosotros tenemos un gran privilegio que los demás no tenían. No conocían a Dios como Padre. Le decían Señor. ¿Sabes quién vino a presentárnoslo como Padre? Su Hijo. Y cuando oren al Padre, dijo, y ya no será más Padre, ahora es Abba. Fíjate el privilegio. Ya no es Padre, es mi Abba Padre. Eso no lo mencionaba ninguno de las tribus de Israel. No lo mencionaban. Ese privilegio fue para nosotras. Esa amistad de la que habla Moisés que tenía con Dios para platicar, ahora se nos ofrece a nosotros para poderle decir, Abba Padre, siéntate conmigo y vamos a platicar. Necesito ponerme a cuentas y necesito contigo decir todo lo que ni mi íntima amiga puede conocer, porque solamente tú y solo tú sabes las verdaderas motivaciones de mi corazón. La iglesia, la religión le llama a la iglesia la casa de Dios. Pero Jesús dice que nosotros somos la casa de Dios. Que el tabernáculo ahora es mi corazón. Por eso dice la palabra que está tan cerca de mi boca, dentro de mi corazón. No hay lugar especial, no hay tiempo especial, no hay circunstancia especial para que yo lo tenga que buscar. En este momento, si la necesidad fuera necesaria, podría salir a hincarme, a pararme, buscando su presencia por mi necesidad. Y eso no lo tenían antes. Somos privilegiados. Hablar con Dios
y escucharlo a Él a través de su palabra es otro privilegio que tenemos, que tampoco todos tienen. Aprendimos sobre las posiciones para orar. Y tiene razón, lo hizo muy bien. Pero te aseguro que la posición para orar, tú la vas a saber de automático cuando llegue tu necesidad. Y lo más probable es que sea hasta el suelo. Vimos y oímos la oración hecha por la persona en tragedia con el hijo perdido. Jura lo que ella está, poquitas se le hacen las rodillas. Su necesidad es muy grande. Y habrá tiempos como ese de urgencia, en donde Dios nos dará recursos de cadenas de oración, de oraciones profundas como esa. Pero hay un versículo en la Biblia muy pequeño que se llama orar sin cesar. Ese orar sin cesar, deja decirte a qué se refiere. A las situaciones diarias. Cuando tú vas conociendo a Dios, madurando en Él, a través de su palabra, tú comprendes que a Dios no lo impactas con las grandes oraciones. Tu elocuencia para orar delante de Dios es nada. Con Dios, un corazón contrito y humillado, le bastan 2 palabras o una, porque conoce tu corazón. Cuando tú te derramas en grandes oraciones, que son bien buenas y que es bueno aprenderlo, será bueno tener un tema de la oración, porque hay que aprender a orar. Esas oraciones grandes te van a llevar a una intimidad con Dios y a un conocerle de forma más directa, pero te aseguro que las oraciones más efectivas van a estar en corto. Dios, ayúdame. Dios, voy para este lugar, por favor, habla por mí. Padre, mi hijo tiene ahorita una conferencia. Señor, la salud de mi marido ahorita, que le digan que va bien. Dios, ayúdanos. Una sola palabra. Ayúdanos. Te necesito. Padre, misericordia. Por favor, misericordia. Cúbrenos. Constante, constante, constante. Orar sin cesar. Basado en un versículo. La palabra de Dios dice que todavía no está la palabra en tu boca y Él ya la conoce. Todo lo que tú traes, todo lo que a ti te inquieta, Dios ya lo conoce. Conoce tu entrar, tu salir, tu sentar. Y dice, y todavía no está la palabra en tu boca y yo ya la conozco toda. Entonces, cuando yo pienso que no sé orar, tú nomás acuérdate de algo. Tente un corazón limpio, porque eso sí puede ser un estorbo. Tente un corazón limpio delante de Dios y tu oración sube con una palabra como olor fragante delante de Dios. ¿Qué necesito? Ser una persona de corazón limpio. Limpio. ¿Qué significa limpio? Maduro y entendido. Que reconoce que se equivoca, pero pide perdón. Y no deja que las cosas
trasciendan. Ese es un corazón limpio. Ser honradas no basta. Ser honestas no basta. Dios le llama integridad. Integridad. Completita. Tiene que ser el paquete completo. Ser íntegras. ¿Sí? Nada de lo que hagamos es motivo de presunción. Nada. Porque se debe de notar. Se te debe de notar lo cristiano. Se te debe de notar dentro de ti a Cristo. Proverbios dice, y en el capítulo 1, el principio del temor a Dios. Temor a Dios es conocerlo, saber su esencia, salud, es la sabiduría, acompañada de la inteligencia. Aquí puedes conjuntar las dos partes, sabiduría, como ve la vida, inteligencia, la capacidad que me ha dado para juntar esas dos cosas. Y entonces poder decir, espérame, es que Dios me está castigando porque seguro hice algo malo y esta enfermedad es la consecuencia. Dios no actúa así. Son consecuencias de tus actos, pero no es castigo de Dios, porque yo conozco a Dios. Yo sé cómo actúa. Tenemos que aprender a hablar con la seguridad de lo que conocemos. Y entonces nadie nos va a poder mover. ¿Sí? Es que es la moda, es que así se usa. Contigo se usa, conmigo no. Aquí dice, y yo digo lo que dice. Para poder estar bien fundamentadas, bien paradas en donde Dios quiere que esté, para poder avanzar a un siguiente paso y poder ser victoriosas ahora en lo que viene. Ahora en lo que viene. ¿Vamos bien? Por eso es importantísimo diario tener mi tiempo con Dios en su palabra. Sobre el nombre de Dios puso su palabra, sobre el nombre de Dios puso su palabra, porque Él sabía que era con ella con la que nos íbamos a defender, con la que lo íbamos a conocer, con la que podíamos madurar y podríamos defendernos. Por eso le puso espada. Por eso iba a ser el arma para defendernos. Porque a través de ella nadie nos iba a engañar. A ver, espérate, así no dice. Discúlpame, pero lo que estás diciendo, así no dice. Y te va a empezar a chocar, a reflejar en ti todo aquello que por supuesto no es verdad. No es verdad. Para poder ayudar de verdad a nuestra familia en conversa, a nuestros más cercanos que no queremos que se pierdan, necesitamos conocer la verdad vivida, para que podamos tener autoridad de parte de Dios de compartir en algún momento adecuado donde ya hemos cerrado puertas con nuestro comportamiento, porque esa es la realidad. ¿Sí? Si de veras tú en este congreso pasado lograste y crees que la ira está dominada, se tiene que notar. Se tiene que notar con los que vives, principalmente con los que vives.
¿sí? Entonces, pues, esas fueron unas de las aclaraciones del que yo recibí de parte de Dios para poder avanzar a lo que sigue. Puse así: la enseñanza sobre la ira nos llevó al pasado, a muchas hasta la niñez. Si recuerdas bien, te llevó hasta el mismo tiempo y momento en el que te hirieron, para poderte dar cuenta cómo fue sembrada esa raíz y qué consecuencias viviste o sigues viviendo si no la has logrado vencer. Ahora yo ya sé, y aún me dieron respuestas como meta. Lo oímos, lo sentimos, lo compartimos. Ahora me toca luchar con ello. Esa fue una parte de las reflexiones sobre el tema que vivimos este fin de semana. Nomás quiero recordar una cosa más para que tomes nuevas fuerzas. Dios dijo: hagámoslos a nuestra imagen y semejanza, a semejanza del Dios mismo. Nos dio ese poder y esa autoridad. Entonces, si tu hijo se acerca y te puede hablar y te puede interrumpir, ¿cuánto más tú no puedes hablar con tu Padre Celestial, con tu Abba Padre, e interrumpirlo en el momento en que lo necesites? Ahí está. Dios nos puso padres terrenales, pero nos puso a Él también. Así es que, bueno, con esto en mente, vamos a tratar de cerrar la amargura. ¿Todo bien? ¿No quedó ni una pregunta? La amargura, ¿quieres preguntar algo? Sí. ¿Te acercas, por favor? O yo voy a repetir su pregunta. ¿Te parece que cómo la ira se transforma en amargura? Voy a ponerlo en un ejemplo, ¿te parece? Mi hija se fue de misiones a Israel, con todo el deseo de su corazón de servir a Dios. En el proceso de ese viaje fue dañada emocionalmente de una manera terrible. Duró un mes ese viaje donde no pudo ser atendida. Y todo lo que vivió se acentuó día con día. Cuando a mí me la regresaron, era otra niña. Fue muy largo el tiempo en el que no se hizo nada y el daño quedó permanente. Sentí mucho coraje porque iba a servir a Dios. No había motivo para que eso le hubiera pasado en mis pensamientos. La amargura llegó cuando la vi llorando, incapaz de vivir. La tuvieron que dormir para poderla tratar, pero las crisis se presentaban continuamente y la respuesta era que no se había atendido a tiempo. En un principio nos habían dicho que ella iba a quedar incapacitada para estudiar, para manejar, porque sus emociones se podían desbordar. Todo eso me amargó.
Y orando a Dios, empezó a espaciar esas crisis y empezó a poder estudiar y terminar una carrera y empezó a manejar y empezó a formar una familia. Ciertamente las crisis se siguen presentando, ahora más espaciadas, pero nunca entendí la razón. Y me dio mucho trabajo en este retiro reconocer que esa ira reprimida por quienes no la atendieron donde no estaba yo, había llegado hasta ese nivel. La amargura es una actitud de ira y de hostilidad intensa, extendida porque no se resolvió en su momento. De ahí la importancia cuando pone Dios que no te vayas a dormir enojado, que entre más pronto la resuelvas, más rápido la quitas. La ira, cuando se transforma en amargura, ya no va sola, ya va acompañada, ya desea venganza. Cuando no estás en posibilidades de vengarte porque el enemigo es más fuerte, tu arma es la depresión, ¿sí? Pero la depresión está causada por la impotencia de responder como quieres responder, como la persona se lo merece, ¿sí? Esos son los pasos en los que se va convirtiendo la amargura. Finalmente, la amargura viene de no perdonar de corazón a tu ofensor. Y quiero decirte que traspasa el tiempo. Hay quien queda amargado con personas que ya murieron y no lo resolvieron y su corazón quedó en amargura. Una amargura te hace un corazón ingrato porque no recuerdas lo bueno, solamente ves lo malo. En este caso yo tuve que ver la misericordia de Dios de haberla rescatado del panorama negro que me habían dado. Finalmente puede llevar una vida en lo que se puede normal, a como habían dicho que no iba a poder hacer nada, ¿sí? Pero Leslie en el retiro nos dijo algo bien importante. Hay que ponerle a las cosas su nombre. La amargura es un pecado. Es un pecado que hay que reconocer y hay que confesar. Difícilmente alguien de aquí no lo ha herido a alguien en su vida. Difícilmente, es más, ni lo creo. Porque esto es desde tu niñez. Y lo puedo hablar desde tus padres. Dándose cuenta o sin darse cuenta. ¿Sí? A lo mejor fuiste una niña muy tímida y tu padre no supo, tu madre no supo y te hablaban fuerte y con eso tenías. A lo mejor sufriste agresión de parte de los hermanos, injusticias, abusos y nomás pasaste de manos al marido o tus amigas abusaron de ti o te traicionaron, ya te amargaste. Eso es amargura. Y pues no les podías pelear, no les podías ganar. ¿Qué tenías que hacer? Comerte tus corajes. Aguantarte. Y en tiempo maduro, en tiempo grande, hasta que ni se te notara. Para que vieran que no te podían dañar. Viviendo injusticias y abusos que francamente no debimos de haber aguantado. Dios también da la respuesta en su palabra, pero a veces no la esperamos, porque Él dijo, mía es la venganza, no tuya. Espera tu tiempo, va a llegar. Siempre que alguien nos haga un daño, siempre que alguien nos haga daño, la vida, Dios nos va a dar la oportunidad en algún momento de vengarnos. En algún momento.
pero Él va a ver la actitud de nuestro corazón. ¿Pudiste haber vivido en un matrimonio abusivo toda tu vida? Pero algún día el otro se enfermó y está en tus manos. Pero algún día el otro, la otra persona, te va a necesitar por la razón que sea. Y tú ahí vas a tener la oportunidad de regresarle lo que te hizo o demostrarle la misericordia que Dios tuvo contigo cuando te perdonó. Solo cada uno va a pagar lo que haya hecho. Porque si algo dice Dios es que no es deudor de nadie. Pero no es nuestro tiempo, no es nuestra forma. Y a veces, muchas veces, va a ser en lo que más queremos, que son nuestros hijos. Y nos va a doler el alma ver pagar sus consecuencias, pero Dios dice que al que recibe por hijo, lo disciplina. Y cuando nosotros nos metemos a solucionarle sus problemas, paramos la disciplina de Dios. Y entonces permitimos que sigan cometiendo los mismos errores de los que estamos orándole a Dios porque los saquen. Entonces, pues, en esas cosas las enredamos. ¿Qué elementos claves me muestran que tengo amargura? ¿Cómo puedo saberlo yo en mí? Pues primero, si no he aclarado nunca esta ira con quien me la hizo, si nunca he tenido oportunidad de hablarlo, tengo ira contenida. Ahí lo puedes detectar. Si le das la vuelta a la persona, si no la quieres ver, si le sacas, tienes ira contenida que puede generar en amargura. Otra parte que me produce ira que termina en amargura es un duelo no aceptado. Cuando Dios me quitó a mi pareja, cuando Dios me quitó a mis padres o a unos hijos y yo no lo acepté en un tiempo adecuado, porque claro que el duelo es y es mínimo un año. Mínimo un año. Y te voy a decir cuál es el pecado. Considerar que es mío lo que no es mío. Es que Dios me quitó mi marido, me quitó mis hijos, me quitó mis padres. No. Dios se llevó al hombre con que compartí mi vida tantos años. Dios llamó a los hijos que me dio a cuidar. Dios me prestó unos padres que me ayudaron, me educaron y hoy los necesito. Son perspectivas muy diferentes. ¿Sí? Que es lo único que te puede ayudar a superar los duelos que tienes que vivir. Aún de los novios arrepentidos, de los trabajos perdidos, de todo lo que significa duelo. Entonces, cuando yo no lo admito, cuando no lo entiendo, estoy en una ira no resuelta que lo más probable es que termine en amargura. Otra parte es cuando yo no tengo control, cuando no tengo control en mí. Cuando las personas que viven a mi lado no me satisfacen, no satisfacen mis deseos y yo no lo puedo controlar porque no son como yo quisiera que fueran, aquella frustración, aquella ira tiende a convertirse en amargura. En amargura. Y hago unas preguntas de reflexión rápidas antes de irme a tu hoja blanca, nomás para que las pienses. En una escala de 1 al 10, en donde el 10 es
contentamiento y gozo, y el 1 es un desespero total, ¿en qué punto te pondrías tú? ¿Qué calificación te darías? ¿Qué te pondrías? Segunda pregunta, ¿reconoces en tu vida algún sentimiento de amargura o te sigue cegando que tú no? Tercera pregunta, ¿puedes ubicar claramente hechos y personas que te hirieron? Así para ponerle ahorita nombre. ¿Puedes ubicar hechos y personas que te hirieron? Así. Y ahora háblate con verdad. ¿Has perdonado? ¿Has perdonado de corazón? ¿O cuando recuerdas lo vuelves a vivir? Con aquel mismo enojo y con aquel mismo impotencia de antes. Ahí están tus claves para saber en qué nivel vas de amargura. Bueno, pues en este momento nos despedimos de las redes sociales. Les damos las gracias por su presencia y los esperamos la próxima semana. Que Dios los bendiga.